Buenos días, estimados estudiantes. Por tema de conexión no pude estar presente a la hora indicada. Sin embargo, les dejo grabado este video para que puedan realizar la actividad de esta semana número 4 del proyecto número 6. En la ficha pedagógica de esta semana vamos a encontrar un problema parecido al que está planteado aquí en la pizarra virtual, donde vamos a aplicar la primera y la segunda derivada a las funciones, procesos que ya hemos aprendido en semanas anteriores. El problema dice de la siguiente manera: consideremos que un automóvil está pasando por una reserva protegida, la cual tiene una longitud de 50.000 metros. El automóvil que se mueve en una vía que suponemos horizontal y recta. La función de desplazamiento de este automóvil medido en metros está definida como S de t es igual a 0,03 t al cuadrado menos 6t menos 10. Punto número 1. Calcular su desplazamiento en tiempo 10 minutos y tiempo 20 minutos. Punto número 2. Pasará en 20 minutos la reserva protegida. Punto número 3. Calcular la velocidad para los siguientes tiempos, 10 minutos y 20 minutos. Y punto número 4, calcular su aceleración. Este problema está relacionado con un problema de física, un tema que se llama movimiento rectilíneo o movimiento uniformemente variado. En este caso son conocimientos básicos de movimiento rectilíneo, porque nos habla de que un automóvil se mueve en línea recta, se mueve en una longitud, se mueve en un espacio. Por lo tanto, el espacio o la distancia está dado en función de esta regla de correspondencia, que es S de t es igual a 0,03 t al cuadrado menos 6t menos 10. Entonces, con esta función nosotros vamos a trabajar y a resolver los 4 temas que a continuación nos ha presentado el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Se nos propone. El primer punto dice calcular su desplazamiento en tiempo 10 minutos y tiempo 20 minutos. Ahora, en física, el profesor a nosotros nos enseña de que el tiempo siempre va a estar en función del segundo, ¿sí? El tiempo va a estar medido en segundos. El desplazamiento va a estar medido en metros, la velocidad va a estar medido en metros por segundos y la aceleración va a estar medido en metros por segundos al cuadrado. Por lo tanto, si el desplazamiento está medido en metros, entonces el tiempo tiene que estar medido en segundos. Y aquí el ejercicio nos propone que calculemos el desplazamiento en 10 minutos y 20 minutos. Por lo tanto, hay que hacer la conversión. Es decir, tenemos que requerir primero que el tiempo que está dado en 10 minutos, hay que transformarlo a segundos. Y para transformar en segundos simplemente hay que multiplicar 10 por 60 y nos va a dar 600 segundos. Quiere decir que en 10 minutos hay 600 segundos. Igualmente, en el tiempo de 20 minutos nosotros tenemos que calcularlo en segundos. 20 minutos corresponden a 1200 segundos. ¿Sí? Esta es la conversión, ¿no? Si un minuto tiene 60 segundos, entonces 20 minutos, ¿cuántos segundos tendrá? Una vez que nosotros hemos calculado el tiempo en segundos, ahora sí vamos nosotros a poder calcular el desplazamiento, que me pide que primero calcule cuánto ha recorrido el auto en 10 minutos y cuánto ha recorrido en 20 minutos. Recordemos una vez más que les había dicho que el desplazamiento está medido en esta función, ¿no? S de t. En física el profesor nos enseña que el desplazamiento es la distancia, el desplazamiento es el espacio. Aquí es S de t. Por lo tanto, vamos a calcular primero S de t en tiempo de 600 segundos o 10 minutos, ¿no? Vamos a reemplazar entonces 600 segundos. Como tenemos que la función es 0,03 t al cuadrado menos 6t menos 10, menos 6t menos 10, entonces nosotros debemos de reemplazar t por 600 segundos. En caso es 600 al cuadrado y 6 por 600. ¿Sí? Con calculadora en mano vamos a ir resolviendo el ejercicio. S 600 va a ser igual a
600 al cuadrado, 0,03 por 600 al cuadrado, que es 3600, ¿no? Sí. Entonces, 360.000, ¿no? Menos, perdón, permítame corregir aquí, que es menos 6 por 600, que sería 3600, y menos 10. Continuando con la resolución del ejercicio, entonces S de 600, el desplazamiento en 10 minutos va a ser igual a 0,03 por 360.000, va a ser igual a 10.800 menos 3.600 y menos 10. Respuesta final: 7.190. Como estamos calculando desplazamiento, entonces el desplazamiento está medido en metros. Entonces quiere decir que el automóvil en 10 minutos recorrió 7.190 metros. Ahora vamos a ver cuánto es el desplazamiento en 20 minutos. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora vamos a reemplazar S de 1200. Entonces reemplazamos S de 1200. Va a ser igual a 0,03 que multiplica 1200 elevado al cuadrado menos 6 por 1200 y menos 10. Entonces, continuando, S de 1200 va a ser igual a 1200 al cuadrado es 1.440.000. Entonces 0,03 por 1.000.040, ¿no? 1.440.000 menos 1.200, ¿no? 6 por 12 por 1.200 es 7.200 y menos 10. Entonces, calculando, finalmente, S sería 43.200 menos 7.200 y menos 10. Respuesta final entonces: 35.990. Como les dije hace un momento, como es el cálculo del desplazamiento, entonces el vehículo ha recorrido en 20 minutos 35.990 metros, ¿sí? Entonces hemos resuelto primer punto, ¿no? Que dice el desplazamiento en 10 minutos y el desplazamiento en 20 minutos. El segundo punto nos pide: ¿pasará en 20 minutos la reserva protegida? Vamos a determinar la reserva protegida entonces, ¿sí? Punto número 2. La reserva es una longitud de 50.000 metros. Y en 20 minutos, automóvil ha recorrido en línea recta 35.990 metros. Por lo tanto, aún no pasa toda la reserva. ¿Por qué no
pasa toda la reserva porque la reserva tiene una longitud de 50.000 metros y el vehículo apenas lleva un desplazamiento de 35.900 metros. Por lo tanto, se mantiene en ese rango, en esa longitud, en ese espacio donde está la reserva, ¿no? Si de pronto hubiese pasado los 50.000, entonces hubiésemos puesto sí, el vehículo ya pasó el límite o el espacio de la reserva. Pero en este caso, en este ejercicio, no lo ha pasado. Ahora, en el problema de la ficha no es 50.000, sino 30.000 y ahí usted deberá de hacer el respectivo cálculo, ¿no? Con 10 minutos y con 20 minutos para encontrar la respuesta que le pide el punto número 2. ¿Sí? Punto número 3, dice, calcular la velocidad para los siguientes tiempos, 10 minutos y 20 minutos. La velocidad, entonces aquí ya comenzamos nosotros a trabajar con la primera derivada. ¿Sí? El punto número 3 dice calcular la velocidad. 10 minutos y 20 minutos. Copiamos la función de desplazamiento. ¿Por qué? Porque con esta función nosotros vamos a trabajar. Porque la velocidad que se reemplaza con b de t, está en función del tiempo, la velocidad está en función del tiempo, va a ser igual a la derivada o la primera derivada del desplazamiento. ¿Sí? Es decir, que vamos a calcularle la derivada a esta función que está acá arriba, la primera derivada. Y la primera derivada va a quedar de la siguiente manera. La derivada de 0,03t al cuadrado, ya sabemos que multiplicamos, ¿no? ¿Sí? El exponente 2, en este caso de t, ¿sí? El exponente 2 que multiplica 0,03. Se le coloca la variable t y se le disminuye la unidad al exponente. Si la unidad es 2, entonces se le disminuye 1. Va a quedar t a la 1. Se sobreentiende que aquí t tiene el exponente 1. ¿Cuál es la derivada de menos 6t? Como yo les he explicado a los estudiantes para que no se hagan mucho problema, simplemente a 6t le quitamos la t y queda el número. En este caso la derivada de menos 6t es menos 6. Y ya no se le coloca el menos 10 porque la derivada de cualquier número siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, la primera derivada del desplazamiento, que es igual a la velocidad, ¿sí? La primera derivada de desplazamiento que es igual a la velocidad va a ser igual a 0,06t menos 6. Y esta es la respuesta. Entonces me pide que calcule la velocidad en tiempo 10 minutos y en tiempo 20 segundos. Por lo tanto, aquí vamos a reemplazar la velocidad en tiempo 600 segundos, porque 10 minutos son 600 segundos. Va a ser igual entonces a 0,06 que multiplica a 600, que reemplazamos la t por 600 y realizamos el respectivo proceso matemático para calcular la multiplicación. 0,06 por 600, sabemos que nos da una respuesta de 36 menos 6, entonces quiere decir que la respuesta final es 30. Como la velocidad está medida en esta unidad, metros por segundos, entonces quiere decir que el vehículo en 10 segundos, perdón, en 10 minutos, es decir, 600 segundos, va a una velocidad de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Esa es la conclusión, ¿no? La conclusión. Que en 10 minutos o 600 segundos el vehículo va a una velocidad de 30 metros por segundo. Es decir, va despacio. Ahora vamos a calcular la velocidad en el tiempo de 20 minutos. Es decir, la velocidad en 1200 segundos. ¿Por qué 1200? Porque sabemos que 20 minutos equivalen a 1200 segundos. Y también reemplazamos 0,06 que multiplica a t, en este caso 1200, menos 6. Entonces multiplicamos 0,06 ahora por 1200. Nos sale 72 menos 6. Por lo tanto, la respuesta final va a ser 66. Quiere decir que el vehículo en el tiempo de 20 minutos aumentó su velocidad, ¿no?, a 66 metros por
segundos. Para los que saben manejar vehículos, quiere decir que va en cuarta o en quinta, ¿no? Sí. En cuarta o en quinta velocidad del vehículo. ¿Sí? Entonces, este es el punto número 3 que pide calcular la velocidad en el tiempo de 10 minutos y la velocidad en el tiempo de 20 minutos. Lo básico es que usted debe de recordar que para calcular la velocidad se le tiene que sacar la primera derivada al desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento. Y con la primera derivada, entonces nosotros ya encontramos la velocidad. Ahora, el punto número 4 nos pide en cambio que calculemos la aceleración. Calculemos la aceleración. Vamos a volver a copiar la regla del desplazamiento. ¿Sí? Ok. Y vamos a calcularle la primera derivada. La primera derivada es S' de t, ¿no? La primera derivada, que es igual a, y eso ya lo calculamos en el ejercicio anterior, 2 que multiplica a 0,03 t menos 6. Y esto es igual a 0,06 t menos 6. Esa es la primera derivada. Y sabemos que la primera derivada está relacionada con la velocidad. La velocidad. ¿Ok? Hasta allí no hay ningún problema porque ya hemos calculado la primera derivada. Pero nos pide calcular la aceleración. Y la aceleración es básicamente la siguiente derivada, es decir, la segunda derivada. Entonces quiere decir que aquí le vamos a colocar S' doble, ¿no? O doble prima. ¿Sí? Listo, entonces la derivada o la segunda derivada de 0,06t menos 6, ya sabemos que simplemente aquí le quitamos la t y va a quedar 0,06. ¿Sí? Esa es la segunda derivada. La derivada de menos 6 es 0, por lo tanto no lo colocamos. Cuando ya hemos calculado la segunda derivada del desplazamiento, sabemos que esto es igual entonces a la primera derivada de la velocidad. La primera derivada de la velocidad es igual a la aceleración. Entonces, hemos calculado nosotros la aceleración. La aceleración entonces es la primera derivada de la velocidad o la segunda derivada del desplazamiento. Finalmente concluimos que la aceleración del tiempo va a ser igual a 0,06. Ahora, ¿cuál es la unidad? Metros por segundos al cuadrado. Entonces, esa es la unidad. Quiere decir que el automóvil tiene una aceleración de 0,06 metros por segundos al cuadrado. Y hemos concluido con el punto número 4 de este problema. Eso es lo que tienen que hacer ustedes ahora con los datos de la ficha pedagógica de la semana número 4 del proyecto número 6. Muchas gracias, jóvenes. Espero haberles ayudado bastante. Guíense con el video para que puedan realizar la actividad de la ficha. Buenos días.